les pedimos que por favor vayan contándonos de dónde nos visitan, de dónde vienen, su país, la institución a la que pertenecen. Vemos que llegan personas de Lima, de Paraguay, del Perú, de Argentina, de Venezuela, de Guatemala, de México, de El Salvador. Muchísimas gracias a todos y todas. De Colombia también nos visitan. Vamos a tener una espera de aproximadamente 3 a 4 minutos para darle inicio a este espacio, a esta segunda sesión del ciclo de tutorías colaborativas de la comunidad de prácticas líderes en educación. Los invitamos a que puedan ir poniendo en el chat su nombre, la institución a la que pertenecen y el país desde el cual se suman. Vamos a tener una espera de aproximadamente 2 minutos. Vemos que nos saludan de México, del Jardín de Infantes de Córdoba, Argentina. Nos saludan desde Brasil también. Bienvenidos a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión, Pensando la docencia en América Latina y el Caribe, una mirada a la efectividad. En breve estaremos empezando. Los invitamos para que puedan, mediante el chat, contarnos quiénes son, de dónde vienen, cuál es la institución y el rol que desempeñan en estos momentos. Vamos a tener 1 minuto de espera para darle inicio a este espacio. Muchísimas gracias a todos y todas los que se vienen sumando. Tenemos personas de Misiones, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia. Bueno, primero, nuevamente, buenos días, bienvenidos a todos y todas a esta, la segunda sesión de nuestro ciclo de tutorías colaborativas de la comunidad de práctica Líderes en Educación. Estamos muy felices de generar este espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe y así aportar sobre la discusión en diversas temáticas priorizadas por ustedes, nuestra comunidad de práctica. Mi nombre es Mar Botero, soy la coordinadora de COINCIDE y estaré acompañándolos en esta sesión. Agradecemos a todos y cada una de las personas que se vienen sumando a este espacio, que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, la página de Facebook de Suma. Los invitamos también a que sigan nuestra página en Facebook y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Con certeza van a encontrar contenido de mucho interés para ustedes. También aprovechamos en estos momentos mandarle un mensaje muy afectuoso a todo el pueblo centroamericano que en estos momentos ha vivido y ha pasado por momentos complejos debido a los huracanes. Sabemos que no son tiempos difíciles, son tiempos difíciles y por eso pues todos nuestros pensamientos con ustedes. Antes de comenzar, un breve resumen sobre qué es la Comunidad de Prácticas Líderes en Educación. Esta es una iniciativa impulsada por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y Suma, que reúne a diferentes actores educativos del sector público, privado y de universidades de toda la región. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de los sistemas educativos de los países de América Latina y el Caribe, así como agrupar y facilitar el encuentro entre los participantes de esta comunidad, con el fin de, compartir desafíos, estrategias y contar con el feedback de pares y expertos.
A continuación, les quisiera presentar a Dante Castillo. Él es nuestro director de Políticas y Prácticas Educativas en Summa. Ha trabajado en investigación social tanto en el sector público como privado. En la Universidad de Chile se desempeñó en temas de educación, de trabajo y ciudadanía en la Universidad de Cambridge como investigador en políticas de educación superior y uso de información contextual en procesos de admisión a la educación terciaria. También ha trabajado en investigación de mercado, investigación en nuevas tecnologías de la información y procesos de innovación. Él es sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Cultura y Sociedad de la London School of Economics and Political Science y es candidato a doctor de la Universidad Alberto Hurtado y Universidad Diego Portales. Él nos dará unas palabras de introducción a la temática y también se hará cargo de la conversación como moderador. Así que, bueno, muchísimas gracias, Dante, por sumarte. Te doy la palabra. Muchas gracias, Mar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, probablemente ahí en la información del evento estaba Rafael Carrasco, subdirector de Summa, tuvo una urgencia último minuto y me pidió, digamos, si podía reemplazarlo esta vez. Así que trataré de hacerlo lo que esté a mi alcance, lo mejor de mis posibilidades. Así que bueno, partiendo, digamos, la idea es poder poner el marco de la conversación de este webinar, y el título precisamente es Pensando la docencia en América Latina y el Caribe, una mirada desde la efectividad. En este título yo creo que hay básicamente dos palabras que son las claves: docencia y efectividad. Probablemente diría yo dos de las agendas que se han instalado con mayor fuerza en el debate en torno a las políticas públicas y a las prácticas de los sistemas educativos en el mundo, probablemente durante las dos últimas décadas. Como sabemos y se reconoce ampliamente, la docencia es un motor clave para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 reconoce precisamente la importancia de los profesores y la urgencia de tener sistemas organizados y de calidad, tanto a nivel de formación inicial como de formación continua o formación en servicio. El problema, precisamente como hace poco lo decía el mismo Banco Interamericano de Desarrollo en su reporte Profesión en América Latina, o ser profesor en América Latina, por qué se perdió el prestigio y cómo recuperarlo, mostraba que la profesión docente es una de las menos valoradas socialmente en la región. Lo que se traduciría, por ejemplo, en que los salarios de los maestros en muchos de estos países no han aumentado tanto como en otras áreas, ya sea de nivel similar, de formación académica o de exigencia profesional. Lo que urge, probablemente, y lo que surge es la necesidad de cambiar el paradigma sobre la forma en que estamos entendiendo la profesión docente y el modo, precisamente, en que se piensan las políticas públicas. Y esto ya sea a nivel de los procesos de selección o reclutamiento de estudiantes y futuros docentes, el tipo y calidad de los programas de formación inicial, formación continua, carrera docente y sus estándares de cómo precisamente los docentes van a transitar durante su carrera laboral, y cómo el inicio precisamente de los docentes y las experiencias iniciales de los docentes nobles en sus primeros años de servicio. Todas estas son algunas de las preocupaciones precisamente que están marcando la discusión, tanto pública como del grupo, como de la comunidad o el grupo de especialistas. Eso yo diría, por lo tanto, que ahí docencia es altamente relevante su discusión. El segundo componente, diría yo, de este webinar, es igualmente interesante, que es la pregunta por la efectividad. Y esta yo diría que se ha vuelto una clave, no solo, o más bien, tanto en la agenda de algunos países de la región, así como también de muchos organismos internacionales. Y aquí probablemente la pregunta que surge cuando empezamos a discutir sobre o a conversar sobre efectividad es lo que la literatura ha identificado como, desde mi perspectiva y de mi interpretación, de la pregunta por el what works, el qué funciona. ¿Y qué funciona precisamente en educación? Sin embargo, la pregunta no es solo qué funciona, sino obviamente cómo funciona, dónde, en qué contextos específicos o en qué contextos institucionales, culturales o sociopolíticos, ¿sí? En los cuales precisamente pensamos sistemas y dispositivos que vayan o que permitan evaluar la eficacia de muchas acciones y de muchos esfuerzos públicos. La pregunta, por lo tanto, de base en esta discusión me parece que es cómo los esfuerzos de política pública se traducen, ¿sí?, en resultados efectivos, ¿sí? Y ahí, de nuevo,
solo en aprendizaje, en acceso, en mejorar las oportunidades de vida, en reducción de brechas y desigualdades. Sabemos que la desigualdad es un componente estructural de las sociedades latinoamericanas. Entonces, ahí, ¿sobre qué pensamos la efectividad? En este caso, la pregunta es sobre la docencia y cómo precisamente los docentes pueden tener un rol fundamental en algunas de estas dimensiones, probablemente la más importante sobre los aprendizajes. Y aquí diría yo, cuando discutimos sobre efectividad, lo que debemos hacer es pensar muchas veces en la vinculación o en el vínculo entre la relación entre investigación científica y políticas y prácticas docentes. Y ahí hay una relación que probablemente es necesario discutir. ¿Cómo se incorporan las recomendaciones y hallazgos que va ofreciendo precisamente la investigación y la evidencia científica? Y me parece que ese, como lo llamamos en la literatura, ese puente, ese bridging entre precisamente las políticas públicas y la evidencia científica pareciera ser en esta agenda, digamos, más relevante que nunca. Diversos esfuerzos, y con esto termino, diversos esfuerzos en el mundo han venido avanzando precisamente en esta línea. Solo por citar algunos ejemplos. Trabajos pioneros de John Hattie, hacia fines de la década del 90, con su Visible Learning, todas las expresiones, digamos, y los desarrollos a nivel del What Works, o la experiencia del What Works Clearinghouse en Estados Unidos, los esfuerzos en Inglaterra, del Education Endowment Foundation, y su red de instituciones What Works, el EEF, el Education Endowment Foundation es una que está a cargo de la línea de educación, y acá en la región, yo diría, dos instituciones clave, el BID, el Banco Interamericano, con su Skills Bank, ya surgió hace un par de años, y nosotros mismos en Suma, con la plataforma de prácticas efectivas en alianza con, en este caso, con el Education Endowment Foundation. Todos estos, diría yo, son esfuerzos precisamente que lo que han buscado es poder hacer conversar, algunos diría traducir, la evidencia científica en recomendaciones de política pública. Y ahí más bien la pregunta en este caso más de fondo es cómo hacer de la evidencia que contribuya a mejores prácticas y a mejores políticas. Por lo tanto, docencia, ¿sí?, y efectividad me parece que de alguna manera son temas altamente interesantes, pero por sobre todo, a nuestro juicio, altamente necesarios. Y para conversar precisamente para conversar precisamente un segundo, se me perdió una nota. De este tema tenemos un invitado experto, tenemos a Gregory Elacqua. Gregory Elacqua es investigador, es del Banco Interamericano de Desarrollo. Un segundo que se me perdieron mis notas. Es economista principal de la División de Educación en el sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Gregory ha sido profesor de políticas públicas en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Tiene amplia experiencia, Gregory, en investigación en temas de educación y una producción académica de libros, artículos, digamos, y monografías respecto de los sistemas educativos en América Latina. También ha participado en reformas de política educativa y ha sido asesor de 3 ministros de educación y de un senador en la Comisión de Educación del Senado de Chile. Tiene un doctorado, Gregory, en políticas públicas de la Universidad de Princeton, y hoy Gregory nos viene a exponer sobre docencia efectiva. Gregory, muchas gracias por participar y te dejo la palabra. Muchas gracias, Dante. Bueno, es un placer estar aquí. Antes de poner mi presentación, muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de poder participar en este foro con los otros panelistas y con ustedes encima y los que están participando. Así que voy ahora a compartir mi pantalla, espero que me resulta. ¿Ustedes me pueden ver o qué? ¿Bien? Podemos verte, pero aún no podemos ver la presentación. Así es. ¿Ahora sí? ¿Ven la presentación? No, aún no.
Sí. Un segundito, disculpen. Ahí sí se ve. ¿Ahora se ve de modo presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar el tiempo para estar en el tiempo. Bueno, como el título de mi presentación es... un segundito, déjame pensar un poco. Innovaciones en la selección y asignación de docentes en América Latina, cada vez para mejorar la eficiencia y equidad en educación. Voy a explicar por qué voy a enfocar en estos dos temas que han sido temas que hemos estado trabajando mucho en la región, y voy a dar varios ejemplos, pero primero voy a partir con la motivación. Tanto como decía Dante y al principio en la introducción, Mar, que existen desigualdades educativas persistentes y profundas en América Latina. Si uno analiza en la mayoría de los países las pruebas nacionales, las pruebas internacionales, se puede ver que los estudiantes más vulnerables de nivel socioeconómico bajo se encuentran 2 años atrasados respecto a sus pares de nivel socioeconómico más alto. Esto era antes de la pandemia. Ahora, si uno analiza la evidencia durante la pandemia, algunos estudios más en los Estados Unidos y Europa, todavía no han salido estudios rigurosos en América Latina, pero aquí muestran que se ha ampliado la brecha, se ha exacerbado la brecha en unos 6 meses más durante la pandemia por la falta de acceso de cursos en línea, por la desigualdad de acceso en la brecha digital y la desigualdad de acceso de recursos en el hogar mientras los niños están en casa trabajando, etcétera. Así que la desigualdad educativa en América Latina probablemente se va a ir profundizando durante la crisis mientras las escuelas mantienen cerradas en la mayoría de los países. Entonces, los docentes, y sabemos por la evidencia, vamos a enfocar en ellos por 2 razones, y esto ha sido parte de nuestra agenda en el BID durante los últimos 4 años, por 2 razones. Primero, porque es el insumo escolar más importante para mitigar las desigualdades de aprendizaje. Es la inversión educativa más importante. Y segundo, es el insumo escolar más caro para la mayoría de los países en los sistemas en América Latina. Entonces, para ver el primer punto, esta viene de un estudio muy riguroso que se llama Cerrando Brechas, que hizo el banco, y eso es consistente con otros estudios, que fue un estudio experimental grande en Ecuador, y muestra que el efecto de un buen docente es 3 veces mayor para estudiantes de bajo desempeño que suelen ser más vulnerables y de menor nivel socioeconómico. Sí, y se puede ver acá en este gráfico lo que es el efecto de tener un docente sobre la media. Ni siquiera estamos hablando de los mejores docentes. Simplemente tener un docente sobre la media por 4 años se podría cerrar la brecha socioeconómica de aprendizajes en América Latina. O sea, eso para mí es un resultado impactante en términos de políticas públicas. Solo lograr asegurar que hay un docente sobre la media en las escuelas más vulnerables de menor desempeño podría tener un efecto muy importante para mitigar las desigualdades educacionales en la región. Y también eso es muy importante en las políticas públicas, ¿no? Y la asignación de recursos, porque los recursos son más restringidos y probablemente en los próximos años van a estar cada vez más restringidos por la crisis económica que afecta, inducida por la pandemia. El gasto en el docente, el gasto en personal y salarios docentes es la mayor partida de los presupuestos de los países en América Latina. Aquí eso es un dato de UNESCO que muestra que el gasto en personal como proporción del gasto total en educación va entre 60% y 90% en América Latina. O sea, los docentes son muy importantes para cerrar la brecha, pero al mismo tiempo es un
un insumo educacional muy caro para los países. Entonces, quiero, en mi presentación breve hoy día, quiero enfocar en mostrar dos objetivos que nosotros hemos estado trabajando con los países en la región para mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de docentes. De nuevo, la asignación es muy importante, como mostré antes, porque si logramos que cada escuela tenga un buen profesor, sobre todo cada escuela más vulnerable tiene un buen profesor, puede tener un impacto muy importante en los aprendizajes y en reducir las brechas. Entonces, nosotros aquí enfocamos en dos áreas. Primero, en cómo estimamos mejor las necesidades del personal. Y segundo, cómo podemos mejorar los procesos de asignación de profesores. Voy a enfocar más en el segundo, pero igual quiero mencionar un poco el primero, porque me parece igual importante y hay muy poca evidencia sobre este tema. Entonces, primero nosotros encontramos en nuestra investigación una asignación muy ineficiente de las horas de enseñanza. Esto es un ejemplo de un estudio que hicimos con el gobierno del municipio de Río, en Brasil, y analizamos el uso de horas de contrato. Y nosotros encontramos que 22%, casi un cuarto de las horas en los contratos no son utilizados. Los profesores no están siendo utilizados. Muchas veces trabajan en más que una escuela y no están siendo utilizados sus horas de contrato. Esa es una medida de eficiencia importante. También encontramos una asignación ineficiente de profesores por nivel. En Perú, como ejemplo, y nosotros también analizamos esto en otros países, encontramos un superávit en primaria de profesores y una escasez de docentes en inicial y secundaria. Se puede ver en este gráfico que hay más de 10,000, faltan 10,500 profesores preprimaria o inicial, y también faltan 6,000 profesores o 4,000 profesores en secundaria, pero sobran profesores en primaria. Y eso es muy importante cuando los sistemas planifican y sobre todo la formación de profesores, donde hay áreas de mayor escasez y donde no faltan tantos profesores, porque eso también es importante en términos de oportunidades laborales para los docentes. También encontramos una asignación ineficiente de profesores por área. Y aquí nosotros estamos mirando el porcentaje de aulas sin profesores certificados. Y ahora, esto es algo, bueno, voy a mostrarles donde pueden encontrar los estudios, porque sí, esto es parte de un estudio comparado que hicimos sobre este tema, que analiza la escasez de profesores en distintas dimensiones, y uno de ellos es por área. Aquí solo podemos mirar Brasil. Profesores de portugués y matemática si tienen certificación en estas áreas. Y uno puede ver, lo interesante es, profesores rurales tienen mucho mayor probabilidad de no ser certificados. Casi la mitad de los profesores de matemática que trabajan en una escuela rural en Brasil no tienen certificación en matemática. Le doy el dato en Chile, casi 2/3 de los profesores de ciencias que trabajan en una escuela secundaria de bajo nivel socioeconómico en Chile no tienen certificación en ciencia. Eso es un mayor problema para la desigualdad. Uno puede ver en escuelas de mayor nivel socioeconómico, por lo general, los profesores, tanto aquí en este gráfico puede ver, tanto de portugués como de matemática, tienen certificación. Pero las escuelas de menor nivel socioeconómico que están ubicadas en zonas rurales y sobre todo en escuelas bilingües indígenas en Brasil, una mayor proporción de los docentes no cuenta con la certificación de la área que ellos enseñan. Y eso es bien preocupante porque puede que no tengan los conocimientos básicos para poder enseñar en estas áreas. Y como es estratificada, esto genera mayores desigualdades en los aprendizajes. Ahora, lo interesante, en esta parte, voy a terminar esta parte aquí, lo interesante es que la mayoría de los países de la región no tienen una forma sistemática de monitorear las necesidades de personal.
básicamente lo que en nosotros de nuevo hicimos un estudio comparado y analizamos cómo los países determinan sus necesidades de docentes. Por lo general, las escuelas, en muchos países, las escuelas solicitan los docentes de las autoridades, a veces nacionales, a veces locales. Los distritos, junto con las escuelas, definen las vacantes. Básicamente una caja negra en muchos países. Hay muy pocos países que tienen reglas fijas, que utilizan fórmulas. Un caso que nosotros hemos encontrado es de Ecuador, que tiene una fórmula que se llama la plantilla óptima, pero la verdad no lo ejecutan, no lo utilizan mucho, pero tienen una fórmula que me parece interesante para que otros países vean. Pero básicamente esto termina siendo en la mayoría de los países una caja negra sobre cómo definen las necesidades. Esta genera muchas ineficiencias, inequidades. Ahora, y ahí donde nosotros, este primer tema estamos empezando a trabajar más, pero en el segundo tema es donde hemos generado más evidencia y más estudios trabajando con los países y también impulsando algunas reformas, en algunos casos que voy a mostrar, enfocamos en cómo mejorar los procesos de asignación de los profesores. Entonces, lo que nosotros encontramos que los procesos de asignación son muy ineficientes. Como este es un gráfico también de Perú, muestra que hay muchos candidatos después del concurso docente que quedan sin vacante y hay muchas vacantes que quedan sin candidatos. Se puede ver acá, 32% de las vacantes tienen más de 10 postulantes, pero hay casi 40% de las vacantes que no tienen ni un postulante. Entonces son procesos muy eficientes, hay mucha congestión. Todos los profesores quieren trabajar en las mismas escuelas y hay otras escuelas donde donde profesores cuesta conseguir hasta un postulante para estos cupos o estas vacantes. Son procesos extremadamente ineficientes. Y también los procesos, nosotros encontramos, conducen a desigualdades profundas. Las escuelas más desfavorecidas, sobre todo las que están ubicadas en zonas remotas, rurales, y también en zonas urbanas y que atienden a alumnos más vulnerables, no atraen candidatos y sobre todo no traen a los mejores profesores. Esto de nuevo es un ejemplo, es un mapa en Perú. Nosotros encontramos que la mitad de las vacantes seleccionadas en escuelas de bajo vulnerables no tenían postulantes. En escuelas vulnerables, la mitad de las vacantes no tenían ni un profesor que quería postular esta vacante. Y en caso más extremo, en la región de Loreto, que es más Amazonas, 83% de las vacantes no fueron seleccionadas en el concurso. ¿Y por qué esto es tan importante y grave? Porque estas vacantes, lo que nosotros encontramos, son ocupadas normalmente por docentes temporales con menos calificaciones, con menos contratos, que no son certificados. Que, bueno, en algunos países esto implica que no pasan el concurso docente, en otros países que no tienen un contrato formal. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en Brasil, 35% de los profesores en escuelas más pobres no son certificados, no pasaron el concurso, comparado con solo 22%. En Colombia, 1 de 4 profesores que trabajan en una escuela más vulnerable no pasaron el concurso, comparado con solo 6% en las escuelas más favorecidas. Y uno puede ver en Ecuador la misma tendencia y en Perú también. Hay una brecha muy grande entre escuelas, entre digamos, el desempeño de los docentes que trabajan en escuelas más vulnerables y de mayor nivel socioeconómico. Es decir, los docentes, aquí usamos como proxy, los docentes que logran pasar el concurso, que es el estándar que fijan los países para poder ser profesor permanente. Y esto nosotros mostramos 4 países, pero pueden ver en otros casos. El proceso de selección y asignación de docentes en América Latina
se puede resumir de dos formas. Y esto, me parece que estos son estudios, hay muy poca evidencia sobre esta, y yo creo que estos temas, de nuevo, son fundamentales para, quiero manejar mis tiempos bien, para mejorar la eficiencia y la equidad en los profesores, ¿no? Que como partimos de la presentación, que es extremadamente importante para cerrar las brechas. Muchos países, de hecho, la mayoría de los países, esos son procesos tanto de selección de personal como de asignación, son administrados por las escuelas o por los distritos o regiones o municipios locales. Y hay mucha discreción en el caso de las escuelas, de los directores de las escuelas, o en el caso de los distritos, de un administrador local, una autoridad o funcionario público local. Hay mucha discreción y, de nuevo, son procesos muy poco transparentes y son procesos muchas veces que generan ineficiencias y inequidades. Sí, en términos de, y lo que nosotros encontramos, los profesores quedan muy poco satisfechos con estos procesos porque muchas veces significa para ellos que tienen que entrar en un proceso muy poco transparente. En algunos países, incluso procesos más corruptos. No en todos los países, pero muchas veces es un tema de discreción y el profesor tiene que negociar dónde va a trabajar, si logra ser seleccionado, etcétera. Lo interesante, quiero un poco terminar con estos dos casos, es en Ecuador y Perú, que tienen procesos súper transparentes, utilizan plataformas para postular y algoritmos para asignar a los docentes. O sea, el docente es un proceso con una regla, el docente entra a la plataforma, mira sus opciones de vacantes, selecciona dónde quiere trabajar y luego una regla matemática, un algoritmo, lo asigna a la escuela de acuerdo a su puntaje y otros criterios que utilizan los países. Entonces, nosotros hemos estado trabajando mucho con los gobiernos en Ecuador y Perú, ya llevamos algunos años con ellos, y también hemos trabajado con algunos gobiernos locales en Brasil para mejorar los procesos de asignación de docentes. Y bueno, nosotros hemos encontrado, hay mucha demanda para este tema en la región porque los países gastan de nuevo muchos recursos en los profesores y es el insumo escolar más importante para generar cambios en aprendizajes. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en dos áreas. Primero, lo que llamamos el front-end, hicimos mejoras en el front-end. En Ecuador y Perú, como los profesores ya eligen en una plataforma, mejoramos la información sobre las vacantes para que puedan entenderlo mejor. Miramos la experiencia, tratamos de mirar la experiencia de usuario en las plataformas. A veces los profesores encontramos en nuestros focus groups no sabían ni buscar ni utilizar bien las plataformas. Entonces mejoramos la experiencia de usuario. Y también ahora estamos trabajando con nuevas tecnologías como inteligencia artificial y machine learning y como en el caso de, por ejemplo, el caso de Netflix, ¿no? Cuando tú miras una película, te muestra otras películas que son similares. Estamos trabajando con tecnologías así también para mejorar la experiencia de los docentes cuando ellos buscan dónde van a trabajar. Y también la introducción de incentivos para atraer a los docentes a las escuelas más desfavorecidas. Y yo, bueno, estoy feliz de poder conversar en más detalle de ellos, pero en el interés de tiempo voy a solo enfocar para terminar en estos dos. Hicimos dos experimentos grandes que me gustaría mostrarles, uno en Perú y uno en Ecuador. Y voy a terminar con esto, así que yo veo que tengo unos 2 minutos. Primero, en Perú hicimos un experimento con 15,500 profesores. Asignamos los profesores a un grupo de control y un grupo de tratamiento, 2 grupos de tratamiento, un grupo de control. Y aquí estoy mostrando los 2 grupos de tratamiento. Y nosotros hicimos este experimento durante el concurso docente, cuando los profesores en Perú estaban buscando un lugar de trabajo. Estaban escogiendo la escuela donde iban a trabajar, probablemente por muchos años, una decisión muy importante. Entonces, hicimos dos intervenciones y el objetivo era cómo atraemos a mejores docentes a las escuelas más vulnerables, más remotas
y más rurales en Perú. Como yo mostré, les cuesta mucho conseguir profesores en estas escuelas y el impacto que puede tener es muy grande. Entonces, hicimos dos experimentos. Uno, en Perú tienen un incentivo monetario para los profesores para trabajar en escuelas remotas. Pueden ganar hasta 30% más, pero encontramos que pocos profesores conocían estos incentivos. Entonces, en un tratamiento, un experimento, enfatizamos los incentivos monetarios más, los destacamos más y los hacíamos más fácil de entender en la plataforma y también mandamos mensajes de texto, enfatizando las motivaciones, lo que llamamos extrínsecas, las motivaciones más monetarias para los profesores para trabajar en una escuela más vulnerable y más rural. Y otro grupo de tratamiento utilizamos técnicas de economía de comportamiento que se llaman Behavioral Economics, donde han ganó el premio Nobel hace algunos años en este tema, y destacamos la motivación altruística de los profesores. ¿Qué quiero decir? Altruista. ¿Qué quiero decir con esta? Enfatizamos en este grupo de tratamiento, hacíamos el profesor reflexionar sobre por qué le gustaría trabajar en una escuela más vulnerable y el impacto que podría tener. ¿Ya? Y entonces hicimos un experimento muy grande en Perú usando estas dos técnicas de muy bajo costo, muy sencillos en la plataforma con el objetivo de atraer mejores profesores a las escuelas más vulnerables. En Ecuador, y ahí voy terminando, hicimos un experimento con 26,000 profesores, también en el concurso docente. Hicimos algo incluso más simple, muy simple. En Perú mandamos mensajes de texto, hicimos algunas cosas en la plataforma para enfatizar estos dos tratamientos que acabo de mencionar. En Ecuador hicimos algo mucho más sencillo. Simplemente en el grupo de control, listamos las escuelas cuando los profesores entraban en el distrito donde querían trabajar, ellos podían ver las escuelas en orden alfabético. En el grupo de tratamiento, lo que hicimos es mostramos las escuelas desfavorecidas primero, las escuelas donde les costaba conseguir profesores en concursos anteriores y solían ser de más bajo desempeño, más pobres. Entonces, mostramos los profesores podían elegir lo que querían, podían ver todas las escuelas si querían, pero simplemente para un grupo de profesores mostramos estas escuelas primero. Y aquí termino. El resumen de los resultados fue un impacto bien grande. Los 3 tratamientos en los 2 países aumentan la probabilidad de seleccionar una vacante en una escuela desfavorecida en 4%. En Perú el efecto era mayor entre los candidatos masculinos, principalmente porque el foco era en escuelas más rurales. Entonces, la evidencia en Perú muestra que las mujeres tendían a escoger escuelas más cerca de la casa. Y en Ecuador el impacto era mayor, pero el efecto era mucho mayor en zonas más urbanas. Y tuvo un impacto en 9%. Y el costo de cubrir una vacante en una escuela desfavorecida mediante estas técnicas, como lo llaman nudges, en Ecuador tuvo un costo cero, porque simplemente tuvimos que hacer un cambio en la plataforma. En Perú tuvo un costo de $13 por cada profesor que logramos atraer a estas escuelas más desfavorecidas. Que estas son intervenciones extremadamente costo efectivas que podrían lograr un impacto importante en la equidad, en la distribución de los profesores y también en la eficiencia. Y aquí termino, esto es algo también que tiene que ver con las reglas. Yo solo muestro esto rápido. En Ecuador nosotros hicimos también un cambio en su concurso, modificando el algoritmo que usaron allá. Hicimos un cambio técnico en el algoritmo, en la regla que usaban para asignar profesores. Encontramos un efecto muy grande en reducir el porcentaje de vacantes que no tenían candidatos en el concurso y de aumentar los maestros de alto desempeño en el sistema en general, sobre todo en las escuelas más vulnerables. Así que estos cambios que hicimos usando estas técnicas de economía de comportamiento y también modificando las reglas de asignación, tuvieron impactos muy importantes tanto en la eficiencia como en la equidad. Y aquí es mi última lámina, y creo que esta agenda es particularmente importante durante la crisis educativa del COVID,
por la eficiencia, con la desaceleración económica generada por el COVID, es crucial mejorar la eficiencia en la asignación de docentes, especialmente considerando que es el insumo escolar más costoso. Y para la equidad, como ya había mencionado y enfatizado durante la presentación, los profesores desempeñarán un papel importante en la reducción de la brecha de aprendizajes, sobre todo por los cambios en la oferta, el cierre de escuelas, acceso desigual de clases en línea. Entonces nosotros enfatizamos mucho en nuestra agenda con los países en cómo logramos atraer a los mejores docentes a las escuelas más desfavorecidas. Como se ha ido ampliando la brecha, este tema va a ser cada vez más importante, sobre todo cuando los países vuelven a clases. Bueno, con esto termino y agradezco mucho su atención y eventualmente sus preguntas. Con mucho gusto puedo responder preguntas porque en alguno de los temas fui muy rápido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gregory. Realmente abre un campo de preguntas, de reflexión y discusión que daría seguramente para un seminario completo y más. Así que, disculpa, Dante, solo una cosita que quisiera para los auditores, si es posible. Aquí nosotros tenemos, si hay interés en, quizás podrían ponerlo en el chat, pero aquí tengo una lámina con el código UR que disculpa, aquí solo lo puedo mostrar rápido si quieren. Si quieren sacar una foto y todo, donde si hay interés en este tema, está este código QR y hay un link a todas las publicaciones, y nosotros en el BID tenemos una serie de webcasts sobre estos temas que están disponibles en línea, los que ya hicimos, y pueden ver los que vienen el próximo año, pero sobre todo aquí están todas las publicaciones sobre el tema que acabo de mostrar. Muchos están en español, otros están en inglés, en portugués también. Así que se pueden ver allá y yo les puedo compartir el link a ustedes si quieren ponerlo en el chat. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Gregory. Claramente, bueno, la pregunta por la ineficiencia en la asignación de los docentes pareciera ser, con la evidencia que has mostrado, un mecanismo clave en la reproducción de la desigualdad y la mantención de las brechas. Me parece que ahí hay claramente una conclusión, digamos, de primera importancia. Lo segundo, esta idea de apelar a un principio de equidad, como lo decías tú, se requieren más y mejores recursos de docencia o recursos de enseñanza, en este caso traducido en docente, para los segmentos más desfavorecidos. Me parece que es el segundo elemento fundamental. Y tercero, que esto ya lo digo inmediatamente, más bien como pregunta que podamos volver en la parte final, reflexiones más bien preguntas, que tiene que ver con lo que decías tú, el rol de los incentivos precisamente para mejorar esa asignación. Que a mi juicio nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, por el efecto que tienen este cambio de reglas y de sistemas de selección en otra dimensión que es igualmente importante, por ejemplo, como la identidad docente. Hablabas del altruismo, la vocación, la subjetividad que los docentes, que la profesión docente pone en juego, digamos, en este ejercicio, en el ejercicio y práctica de la profesión. Esa probablemente sería una primera pregunta que la dejo solo esbozada precisamente para que podamos eventualmente volver al final. Y una segunda pregunta, también que probablemente coincide con las presentaciones que vienen enseguida, es cómo definimos cuáles son esos rasgos del buen maestro. ¿Cuáles son esas características? Tú hablaste de la formación inicial, de la certificación, pero probablemente hay una serie de otros elementos que van a constituir este ser buen docente. Así que lo dejo planteado como dos preguntas que podemos volver al final. Vamos a presentar ahora a nuestra segunda invitada, Mariel Manríquez. Mariel es maestra en secundaria por la Escuela Normal Federalizada del Estado de Puebla y licenciada en Psicología, especializada en el área social por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una especialidad, Mariel, en políticas públicas educativas por la Flaxo, México, y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es directora y experta en el diseño e implementación de proyectos de formación y capacitación docente en el proyecto del cual nos va a hablar ahora, Proyecto Nuevo Maestro.
organización desde la cual se ha capacitado a cerca de 4.000 docentes y directivos alrededor del país. Está dedicada a construir, formar y apoyar una red nacional de jóvenes agentes de cambio que trabajan de manera colaborativa e impactan dentro y fuera del salón de clase. Ha realizado ella coordinación de programas enfocados en el desarrollo del liderazgo, cultura escolar, gestión y gestión educativa. Ha sido reconocida por su labor como coordinadora en la revista One Day Magazine del Teacher for America en los Estados Unidos, y ha presentado a Proyecto Nuevo Maestro en espacios académicos tanto a nivel nacional como internacional. Así que bueno, le damos la palabra precisamente a Mariel. Muchas gracias, Mariel, por estar acá. Muchísimas gracias, Dante, muchísimas gracias, Gregory, también, y muchísimas gracias a todos los maestros, las maestras, los actores de la educación a nivel Latinoamérica, que también están dialogando en el chat, y que de pronto hay comentarios bastante buenos, preguntas que de pronto también generan estas ganas de seguir dialogando también. Pues les agradezco muchísimo. Y bueno, mi intención es compartirles la experiencia que tenemos con la iniciativa de Proyecto Nuevo Maestro, y también los retos que pues seguimos teniendo, que hemos tenido durante esta implementación de la formación continua docente, ¿no? Y cómo vamos trabajando. Y bueno, también estaríamos encantados de escuchar sus opiniones acerca de pues de estos retos y estos cambios, ¿no? Y un poquito siguiendo también lo que comentaban Gregory y Dante en su presentación, pues me gustaría compartirles, nosotros como Proyecto Nuevo Maestro, pues nos une un mismo sueño, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la identidad, la vocación, el trabajo diario docente, que además en estos momentos de pandemia se ha visto reflejado a nivel mundial, y que de pronto también se empieza a generar una revalorización, ¿no? de la práctica docente y el impacto, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Y bueno, este sueño es que algún día todos los niños, niñas y jóvenes de México y del mundo tengan las mismas oportunidades sin importar su origen. Eso es lo que nos une. Y un poquito platicándoles del contexto de cómo han estado trabajando la formación continua docente en México, y me imagino que en algunos puntos pues tocará común en otros países de América Latina. Uno de los grandes retos justamente es la falta de indicadores para medir el programa de formación continua docente a bajo costo. Ya nos comentaba Gregory también en su presentación cómo la evidencia de pronto también suele ser pues cara, ¿no? Como para poder comparar el resultado de la formación continua de los docentes con el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo comparas eso? Y en el momento en el que estaba en el curso justamente de líderes en educación del BID, junto con otros compañeros maestros, estuvimos más o menos investigando sobre cómo en México los profesores habían reportado entre 2006 y 2015 una asistencia masiva a los cursos, porque además aquí en México suelen ser cursos o formaciones docentes de forma masiva, donde de pronto el diálogo es un poco difícil, ¿no? Se escucha al expositor, al experto, a la experta, y muy poco se genera este diálogo donde pues, también los maestros justamente tienen también este valor de investigación científica y de práctica docente, ¿no? Que también pueden ir compartiendo, ¿no? Y bueno, encontramos que entre el 95 y 99% tomaron al menos un curso de los profesores aquí en México que ya tienen plaza docente, pero bueno, o sea, toda este indicador de la asistencia de los profesores, pues no se puede comparar necesariamente con el nivel de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y luego, pues, llegamos a esta parte de la pandemia, donde nos ha obligado a transitar el espacio digital y modelos híbridos de intervención. Uno de los grandes retos
pues de la práctica docente en estos momentos es justamente el desarrollo de las habilidades digitales, socioemocionales, el cuidado de la salud, que es algo que no teníamos en el radar o que si bien se venía manejando, no era, digamos, son habilidades que recientemente habían estado trabajando los docentes, pero que de alguna manera no se ponían como habilidades esenciales que ahora ya forman parte del trabajo y que también ha devenido en un boom de conferencias, de webinars, de capacitaciones, de formación en las redes, ¿no? Y que los maestros también han optado por ir tomando lo que se pueda, ¿no? Ante la emergencia. Igual también, como comentaba Dante en su momento, esta pandemia pues abrió esta brecha, ¿no? Que ya estaba bastante abierta de la desigualdad y el acceso a la educación, sobre todo en muchas poblaciones donde el internet pues no es, no falta, ¿no? Otro de los grandes retos que se vino con la pandemia fue pues justamente tejer redes entre docentes, madres y padres de familia y estudiantes, que hoy por hoy muchos maestros y maestras de América Latina y de México nos han compartido que ha visto lazos más fuertes cada vez más, pues a través de esta tragedia, ¿no? Que también nos abrió la necesidad de generar estas redes de acompañamiento, ¿no? También atender a lo inmediato, ¿no? De pronto en este tránsito todos tuvimos que, de la formación, por ejemplo, continua presencial, de las clases presenciales, tuvimos que transitar a la parte digital de manera inmediata, ¿no? Pero digamos que atendiendo a lo que estaba pasando, y bueno, pero digamos sin un proceso como claro, ¿no? Y bueno, otra de las cosas, pues es justamente hoy por hoy, tenemos que establecer estándares, un poco lo que también comentaba una maestra en el chat, tenemos que establecer criterios y evaluaciones de impacto frente a los programas hoy por hoy que están pasando de manera urgente, ¿no? Porque finalmente también nos empezamos a cuestionar qué vamos a evaluar, qué vamos a enseñar, cómo vamos a, porque definitivamente que esta pandemia pues nos trajo a abrir bastante caminos que necesitamos trabajar. Uno de las grandes amenazas en este sentido es que lleguemos a transitar de esta educación donde es el experto, es el maestro, es la maestra, que da o que otorga el conocimiento, ¿no? a los estudiantes o a los maestros o las maestras, transitarlo a la parte digital pudiera ser ahí un poco, pues un desafío, una amenaza, yo diría, porque finalmente pareciera como que seguimos apostando las ideas de innovación educativa desde el monólogo del experto, o sea, desde una posición donde se dice cómo se tiene que hacer, cómo se generan las prácticas docentes, pero no se escuchan o muy pocas veces se genera ese diálogo de los maestros que ya tienen prácticas educativas muy buenas y que podemos compartir, ¿no? Y sobre todo tejer redes, no solamente con los maestros entre regiones, entre países, sino también en América Latina, ¿no? Y bueno, una de estas justamente comentábamos, ¿no? La capacitación docente sigue apostando por la formación masiva, ¿no? Y la adquisición de metodologías pedagógicas innovadoras, y lo pongo entre comillas, porque es bajo el esquema de la escuela tradicional, ¿no? Bajo el esquema del escuchar y pues de trabajar bajo esa mirada, ¿no? Otra de los grandes retos es que bueno, están sin opciones ligadas a las necesidades de la comunidad escolar. Ya lo comentaban también los expositores anteriores, donde de pronto tenemos que reconocer que las regiones tienen necesidades específicas, cada maestro, cada maestra tiene demandas diferentes,
por la misma diversidad de las regiones, ¿no? Incluso hasta las políticas públicas, ya lo decía Gregory, ¿no? Son distintas y de pronto eso también necesitamos tomarlo mucho en cuenta. También una de las cosas que se tiene es que no hay acompañamiento, tutoría, ¿no? Por ejemplo, en México de pronto empezó una política pública donde el director ya podía dar tenía guías de observación y podía pasar a las clases a dar retroalimentación para ubicar el nivel de desempeño docente, ¿no? Sin embargo, también digamos que se necesita mucha más formación en este tema y bueno, ahora pasarlo a la parte híbrida o a la parte digital, ya que pues nos vino de sorpresa todo esto, ¿no? Otra de las cosas que también lo leí en el chat y que está muy interesante es que no hay una evaluación in situ, es decir, porque es muy costosa de pronto, ¿no? O sea, llevar en el lugar, ir a evaluar directamente las prácticas educativas que se generan dentro del salón de clases. Ahora, por ejemplo, nos tocaría pensar cómo podemos evaluar las prácticas educativas dentro de los espacios de aprendizaje de manera digital, ¿no? Que ese es otro tema y otro reto también bien importante. Un poquito comentándoles en qué consiste el proyecto Nuevo Maestro. Somos una red de maestras y de maestros comprometidos con la educación de nuestros estudiantes. Llevamos ya 6 años trabajando, implementando proyectos de formación docente en la República Mexicana. Vamos construyendo espacios para el aprendizaje colectivo y la co-creación de prácticas pedagógicas efectivas. Y un poco esto les comentaba justamente cómo democratizamos los espacios, ¿no? Cómo generamos el diálogo con las maestras y los maestros que son los expertos en sus regiones, en la realidad y en sus salones de clase. Porque ¿quién va a saber más que quien está ahí frente en el campo de batalla, ¿no? Entonces, justamente lo que hacemos es generar espacios de diálogo entre los diferentes docentes y creamos talleres vivenciales, prácticos, dinámicos, atendiendo a los contextos de cada región. Esto es muy importante también porque generalmente los programas de formación continua, como son masivos, ¿no? Generan temáticas y recursos que están muy adecuados al, digamos, pues para atender a la parte masiva, pero que poca efectividad tienen por las mismas formas y estándares que de pronto no reconocen las necesidades propias de las regiones, ¿no? Las comunidades, por ejemplo, que tienen sus propias cosmovisiones y formas de vivir en el mundo. Y justamente eso es lo que vamos trabajando, democratizamos los espacios para que vayamos entre maestros y maestras compartiendo estrategias que hemos vivido, que hemos experimentado, ¿no? Y que nos han funcionado o no, ¿no? En determinado momento. Bueno, compartiéndoles que nuestra red alcanza a cerca de 4,000 docentes en México. Formamos parte también de una red de organizaciones dedicadas a la capacitación docente en América Latina. Pues ha sido también un esfuerzo colectivo de maestras y maestros de la América Latina y que a mí de pronto me encantaría poder ver justamente este tipo de espacios donde el diálogo se vaya generando y que pudiéramos compartir esas experiencias en nuestro trabajo cotidiano con nuestros estudiantes, todos los maestros y maestras de Latinoamérica, ¿no? Y del mundo también. Actualmente operamos 5 proyectos de formación continua de manera digital en estos momentos y bueno, con un promedio de 80% de docentes que terminan nuestros programas y un promedio de 85% de nivel de satisfacción. Es súper importante la evaluación, cómo se va el docente después de una formación continua, si se fue satisfecho o no, si se lleva prácticas educativas que le pueden funcionar o no, ¿no? Y bueno, también en los programas con mayor recurso y tiempo de trabajo que tenemos, porque son además programas, no están estandarizados, no son programas que digamos, son 90 horas en un año y estas son las temáticas, porque justamente lo que vamos haciendo son programas diseñados, ¿no? Para las necesidades de la región. Obviamente también eso implica otros costos más, ¿no? Y este es uno de los retos bien grandes, ¿no? Un poco
poco también lo hablaba Gregory, ¿no? La forma sistemática de monitoreo y de evidencia para sacarla, pues es de pronto bastante costosa en algunos sentidos. Ya platicábamos por ejemplo, este monitoreo in situ en las regiones de manera presencial, ¿no? Las observaciones de clase, esta cuestión que de pronto también pues es un poco cara, ¿no? En recursos, en términos de recursos. Nosotros lo que hemos utilizado hasta la fecha, y también tiene que ver con el programa y el recurso que tenemos en este momento, porque además no nos podemos detener porque no se tenga el recurso. O sea, si hay una donación o un recurso que tenemos ahí, tenemos que aprovecharlo al máximo, y entonces lo que vamos haciendo es que vamos decidiendo qué tipo de herramientas de evaluación de impacto vamos a utilizar, dependiendo el proyecto, la necesidad y los recursos que tenemos. Pues obviamente una de las más sencillas, ¿no? Y de las que siempre hemos estado viendo, pues es la asistencia en la vigilancia fotográfica, pero no, eso no nos da un análisis certero, ¿verdad? De que haya habido una evidencia clara de mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Vamos generando diagnósticos, ¿no? Y estos diagnósticos pueden ser tan complejos o tan sencillos dependiendo del recurso que tengamos, para generar mapas curriculares que la propia escuela o el propio región nos van comentando, ¿no? Y eso lo hacemos a través, pues, de toma de encuestas de docentes, de autoridades, de padres de familia, de estudiantes, porque eso es bien importante, ¿no? Tomar en cuenta también a los estudiantes en este sentido. En los talleres, una de las cosas que hacemos es justamente la evaluación de estos talleres que generamos, y no es una evaluación punitiva, ¿no? Porque también es un tema bien complejo. Es una evaluación en términos formativos. ¿Qué tenemos que mejorar para el siguiente taller? ¿Qué necesitamos? ¿Qué estuvo bien? ¿No? Desde la logística hasta la parte formativa y de espacios de cooperación. Guías de observación de clase, ¿no? También hemos generado programas donde trabajamos monitoreando y dándole seguimiento, pero digamos que ya estando de manera presencial, pues es un poco más costoso, ¿no? El hecho de tener que ir y así, pero bueno, ahora tendremos que pensar en cómo vamos haciendo observación y retroalimentación formativa para mejorar el desempeño docente en la parte digital. Y bueno, también generamos seguimiento en línea, ¿no? También con evidencias de cómo las prácticas educativas que se trabajaron en los espacios han generado impacto o no en los aprendizajes de nuestros estudiantes, con rúbricas diseñadas a las necesidades del programa, y que vamos también pues dándole retroalimentación y seguimiento en línea, que también es menos costoso, ¿no? Este trabajo de seguimiento. La pregunta acá que estriba y que nosotros todavía no lo tenemos, ¿no? O sea, estos son algunos esfuerzos que hemos generado para tener evaluaciones cada vez pues, más certeras, pero la pregunta sigue siendo, ¿no? ¿Cómo podemos medir el impacto en el aprendizaje de los estudiantes con herramientas de evaluación económicas, prácticas y efectivas en relación a la formación continua docente, ¿no? Y bueno, un poquito comentándoles también las experiencias que hemos vivido hasta ahorita, ¿no? Y que la verdad que estamos muy emocionados con el compromiso de los maestros y las maestras que desde abajo, desde el campo de batalla han generado, construido muchas prácticas educativas, y que sería interesante también que los gobiernos tomaran eso en cuenta, les dieran la voz, generaran espacios democráticos para que puedan compartir y podamos compartir esas prácticas efectivas que hemos visto que sí funcionan atendiendo a nuestros contextos de los estudiantes. Y bueno, ese sería la exposición. Muchísimas gracias, y pues seguimos en el chat. Muchísimas gracias, Mariel. Solo destacar, digamos, que a organizaciones, digamos, y a experiencias como las de Nuevo Maestro,
el contexto de la pandemia ha hecho repensar precisamente las formas y los formatos de formación docente o formación en servicio y continuo. Yo creo que esa es una discusión que probablemente ha sido la más candente durante este 2020. De mucho valor destaco, digamos, la red de maestros en cada uno de los países y también la red a nivel internacional. Eso yo creo que es un espacio interesante precisamente para ir compartiendo esos espacios de aprendizaje que se van teniendo a nivel nacional. Lo otro que me parece relevante es cómo precisamente su modelo de trabajo opera sobre los principios de la reflexión, la práctica en terreno o la práctica en el aula y precisamente la evaluación de esos procesos y cómo incorporan precisamente la evaluación formativa para que los docentes vayan mejorando, los que participan vayan mejorando su práctica en el entendido y con el objetivo de que eso se traduzca precisamente en mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Algunas preguntas, insisto, las dejo las señalo acá, pero las dejo para la parte final del conversatorio. Es una pregunta que me parece que ya tú lo decías quizás al final. ¿Cómo traducir estos hallazgos que están descubriendo, que están encontrando en la práctica de formación, finalmente con, por ejemplo, las políticas que definen los estándares? ¿Sí? Y cómo se va retroalimentando la política a partir de estas experiencias, parece ser una cuestión interesante a indagar y recoger precisamente de las experiencias que están señalando ustedes. Bueno, con ese comentario y esa pregunta paso a la presentación de nuestra tercera invitada. Nuestra tercera invitada es Ana Berta Rodríguez, que nos va a presentar el marco de la buena enseñanza de Honduras. Ana Berta, ella presentará obviamente el marco de la buena enseñanza. Ella es maestra de educación primaria, licenciada en pedagogía, máster en educación y comunicación del TEC de Monterrey. Ha tenido experiencia ella como maestra de aula en educación primaria, secundaria y en educación superior, digámoslo, en todo el sistema, en los niveles del sistema educativo. Tiene amplia práctica en gestión educativa, tanto en los campos académicos como administrativos, y con más de 20 años de experiencia, y en puestos de dirección y jefaturas a nivel universitario. Ha realizado acompañamiento al desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría de Educación de Honduras, en el contexto de fortalecimiento al tercer ciclo y a la descentralización educativa. Ha tenido participación en trabajos de investigación, de inclusión educativa, reducción de desigualdades en el marco precisamente de los derechos del niño, niñas y adolescentes, con GOPA y GIS, organismos de cooperación. Y proyectos también de la Secretaría de Educación apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, Ana Berta apoya y asesora a la Dirección General de Desarrollo Profesional, a la DGDP, de la Secretaría de Educación de Honduras, en temas precisamente de formación permanente, formación continua. Dejo con ustedes, por lo tanto, le doy la palabra a Ana Berta. Muchísimas gracias por estar acá, Ana Berta. Gracias, muy buenos días a todos los colegas. Agradezco realmente la oportunidad que se me ha dado para poder compartir, en este caso, pues lo que estamos en el inicio de lo que es el proceso de construcción del marco de la buena enseñanza en Honduras, que pues ha tenido a bien la Secretaría de Educación, pues darle esa importancia dentro de lo que son estos procesos de la mejora continua del docente y su efectividad en el aula de clase. Además, quiero también felicitar a la plataforma latinoamericana, a Suma y al equipo Coincide por darnos esta oportunidad de poder en este momento y otros momentos que vendrán, ¿verdad?, de aprender de proyectos exitosos y de lecciones aprendidas y de retroalimentarnos mutuamente. Por eso, cuando se me llegó la invitación, pues decidí hacerlo, porque nosotros, como les dije, en este momento, en la Secretaría de Educación, juntamente con la Dirección de Desarrollo Profesional Docente, hemos estado en un proceso de organización de lo que pues tiene que ser la estrategia de construcción del marco de la buena enseñanza, así como todo el tema de su fundamentación legal. Así que muchísimas gracias. Antes, vamos a compartir pantalla.
Bien, sé que pues aquí todos de una u otra forma nos conocemos, pero bueno, quiero hablarles un poquito de Honduras. Honduras es un país que tiene 9.3 millones de habitantes, con 2 millones, quizás un poquito más, de estudiantes en el sistema educativo. Y como ya lo han hablado mis antecesores, ¿verdad? Definitivamente tenemos también pues grandes brechas de aprendizaje, brechas digitales, y ya no digamos también de contar con esa selección de docentes idóneos dentro de nuestro sistema. En este momento, pues estamos pasando situaciones bien complejas, que hace 3 días no hubiéramos creído que nos va a cambiar, y muchas expectativas que teníamos, y vamos a tener que replantear también muchos proyectos de los cuales pues estaban ya dirigidos para el sistema educativo, y ya no digamos en sí para la economía nacional. Pero bueno, esos son los retos, ¿verdad? Esos son los momentos en que tenemos ahora que comenzar a trabajar en ese nuevo replanteamiento de ese perfil docente que pueda enfrentarse a estos contextos vulnerables que en espacio de 3 días pueden cambiar, ¿verdad? Pueden cambiar toda su dirección. Así que muchísimas gracias. Antes de todo, pues la Secretaría de Educación, uno de sus objetivos principales es llevar calidad al aula de clase. Y cómo podemos, en toda esa reflexión, ¿verdad? Se ha analizado cómo nosotros podemos cambiar nuestras formas de enseñar para innovar y progresar. Nos preguntamos, ¿dónde estamos hoy en lo que se refiere a la efectividad de la labor docente? Hoy en día, ¿qué significa para Honduras tener un docente efectivo en el aula de clase? ¿Y qué es lo que realmente estamos haciendo en el acompañamiento? Basado en este cuestionamiento y mirando, haciendo una retrospección, ¿verdad? De lo que en este momento nos encontramos en nuestro sistema educativo, pues igual que los demás sistemas pues de la región latinoamericana, tenemos serios problemas que aún no hemos podido eliminar con el tema de las barreras de la exclusión, donde podemos ver que niños de 12 a 17 años con porcentajes bastante altos se encuentran fuera de la escuela. Y entonces, ¿dónde están estos niños? ¿Qué es lo que hacen estos jóvenes? ¿Y cuál es el futuro en el cual ellos podrán desarrollarse? Así también pues, podemos ver el abandono, la deserción y el rezago, que son indicadores que por muchos años han impactado en el sistema educativo. Y hoy, ¿verdad?, que nos tiene el tema de la pandemia mundial, que no solamente afectó a Honduras, sino que, bueno, como ya todos lo sabemos, a todo el mundo, pero que para nosotros en Honduras esto ha sido también sumamente complejo y sumamente preocupante. Revisando las estadísticas, a septiembre de este año, ya con solo el tema de la pandemia, teníamos 105.971 estudiantes fuera ya del sistema, habían desertado del sistema. Ya lo explicaron aquí, ya pues no habría más que explicar, con el tema de la brecha digital, con el tema de los accesos de las redes en las áreas rurales y zonas geográficas muy dispersas. Entonces, la pandemia ha venido a agravar un poco más nuestra situación. Ya no digamos que tristemente, y eso nos tiene bien, pues, como dicen, triste, ¿verdad? Lo que acaba de pasar hace 3 días y ayer aquí en nuestro país, que la zona industrial afectada terriblemente, con toda una infraestructura de la industria destruida, donde hay una ciudad completamente, una laguna,
y donde tenemos que sacar pues fuerzas y ánimos para seguir adelante y decir pues esto nos tocó, esto le tocó al pueblo hondureño, no solo el pueblo hondureño, también sentimos lo que pasó a Nicaragua, en este momento pues lo que está pasando en El Salvador, Guatemala, la región centroamericana, ¿verdad? Hemos sido atacados por estos grandes problemas climáticos y de salud. Y bueno, y nosotros que viendo toda esta situación, aún no ha dejado de llover, pero que tenemos que tener esos ánimos para seguir adelante. Además de este tema, también ya en los estudios que se habían hecho años anteriores, teníamos que nuestros estudiantes tienen bajos rendimientos académicos, que nuestros docentes, bueno, con estudiantes con bajos rendimientos y con docentes que un porcentaje bastante alto a nivel nacional tienen un nivel bajo en lo que es matemáticas y lectura. ¿Y qué decir con el tiempo de efectividad en el aula de clase? Cuando en Honduras escasamente estamos llegando al 64%. Y este año, pues, ese porcentaje tiene, me imagino, no es que me imagino, sino que haber también bajado en cuanto a esa efectividad. Entonces, planteados ante todas estas situaciones y una problemática que Honduras pues viene arrastrando también de muchos años, pero que la Secretaría de Educación en sus intentos y en sus iniciativas por querer mejorar la calidad educativa, la cobertura y estas brechas que no nos dejan avanzar, ha implementado una serie de proyectos, algunos de ellos de mucho impacto y que de hecho hemos mejorado algunos indicadores, no lo que nosotros quisiéramos, no lo suficiente, pero que sí hemos mejorado. Entonces, pues se tomó a bien, juntamente con el apoyo de la cooperación, diseñar el proyecto de lo que es la mejora de la calidad educativa para el desarrollo de habilidades para el empleo, denominado Proyecto Joven. Anteriormente, en los años, bueno, en el 2005, también se diseñó el proyecto, o sea, se implementó lo que era el plan EFA, donde nosotros como prioridad teníamos pues que como Secretaría de Educación dar respuesta a que todos los niños y niñas terminaran su sexto grado, porque en épocas pasadas en Honduras su población llegaba hasta el tercer grado. Superando esa brecha de cobertura y de permanencia en la escuela en el sexto grado, es que en el 2018 se implementa entonces este proyecto, dirigido siempre a la educación básica, pero más directamente a lo que son los séptimo, octavo y noveno grado, que son los grados en los cuales pues tenemos en este momento mayor problema con lo que ya habíamos hablado, con lo que es la exclusión, la deserción y el rezago, ¿verdad? Problema grande que aún nosotros no hemos podido dar respuesta como se debe. Pues dentro de ese proyecto de mejora de la calidad educativa, entre los propósitos, pues, bueno, ya tenemos lo que es el acceso y la permanencia y del desarrollo de las competencias para la vida y el trabajo. Y nosotros entonces nos centramos como la Dirección de Desarrollo Profesional en lo que es la mejora de las capacidades de los docentes, directores y supervisores, tanto de la formación inicial y permanente. En este planteamiento, entonces, se identifica que se tiene que tener una nueva visión de profesión docente para cambiar, ¿verdad?, la educación en Honduras. Y ya lo hablaron aquí Gregory y Dante, Mariela también, que esto es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué perfil docente son los que nosotros como hondureños, qué perfil docente es que nosotros como hondureños queremos tener en el aula de clase? ¿Cuáles son los desempeños inteligentes que los docentes deberían
de desarrollar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Con sus alumnos, y qué competencias, cómo desarrollar esas competencias básicas, cómo desarrollar también esas competencias genéricas en estos jóvenes, niños y niñas también que se enfrentan en ese mundo cambiante, en un mundo laboral y en contextos vulnerables. Nos hacemos entonces la pregunta, ¿qué es el buen desempeño docente? ¿Cómo podemos identificar cuál es el buen desempeño docente en el contexto hondureño? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que ese docente dentro del aula de clase tenga un proceso y tenga una labor efectiva y que impacte en todos estos jóvenes y hondureños que necesitan pues desarrollar y enfrentarse a este mundo exigente, ¿verdad? En el cual pues necesitan tener desarrolladas estas competencias. En este año la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó una investigación, ¿verdad? Relacionada siempre con los docentes en el tema de sus competencias, y ellos dijeron no estar preparados para los desafíos de los estudiantes, para desafiar a los estudiantes y llevarlos a pensar críticamente. No se sienten preparados, dice, para el uso de las TIC en el aula de clase. Y de hecho, pues ya a partir de marzo se nos vino la pandemia y de una u otra forma inesperada, los docentes se vieron en esta situación tan compleja que hoy en día al conversar con ellos se encuentran estresados, se encuentran agotados y se encuentran, algunos hasta se sienten no capaces de poder seguir con estos retos. Ahora, ¿cómo enfrentar estos problemas pedagógicos? Es aquí donde la iniciativa de diseñar un marco para la nueva la enseñanza, la buena enseñanza en Honduras, deseamos que este marco norme y oriente la labor docente, que pueda desarrollar los docentes, ¿verdad? Ya tanto en la formación inicial como en la formación permanente, competencias en el uso de didácticas y un currículum pertinente, ¿verdad? Que impacte en el aula de clase y que pueda hacer uso de esas pedagogías inclusivas en las cuales pues pueda darle atención en forma heterogénea, ¿verdad? A los alumnos que se encuentran bajo su responsabilidad. Algo importante que ya lo comentamos acá es que nosotros decíamos que dentro de este marco de la buena enseñanza se impulse lo que sea la reflexión y la retroalimentación de los docentes, ¿verdad? Sobre su propia práctica educativa, que puedan hacer una asociación para el logro en su centro educativo, con sus colegas, con sus compañeros, con sus directores, y que no se miren como opositores, ni la parte directiva, ni la parte académica, sino que tengan una asociación para el logro donde juntamente todos van a poder aprender los unos de los otros y van a aprender de esas buenas lecciones y buenas prácticas educativas que muchos maestros, tanto en las zonas rurales como urbanas, tienen y que a veces las pasamos desapercibidas e ignoradas. Así también, pues claro, está que el marco de la buena enseñanza debe de fomentar el desarrollo profesional docente, idóneo con la identidad nacional, es fundamental. Y en este caso, nosotros consideramos que este instrumento, que vendría a ser parte de la política de desarrollo profesional docente en Honduras, va a ayudar también con el tema, como ya lo explicaron acá, la importancia de lo que es tener un sistema de selección docente idóneo y pertinente para que en el aula de clases estén realmente todos aquellos perfiles que respondan a las necesidades, ¿verdad? Urgentes que tiene en este momento
Honduras para el desarrollo de capacidades de sus estudiantes. Entonces, importante que ese instrumento nos puede ayudar a organizarnos y también puede ayudar al tema de lo que es la evaluación y el desempeño docente, no viéndolo como ya lo hemos dicho reiteradas veces, no viéndolo como ese instrumento nada más de inspección, sino que de acompañamiento, de apoyo y a la vez de formación permanente. Así que nosotros queremos comentarles cómo estamos en este momento. En este momento estamos dando los primeros pasos. O sea que solo nos hemos organizado al interno, juntamente con el apoyo del proyecto Joven, como les dije, en la Dirección de Desarrollo Profesional. Se conformó un equipo, un comité, para emprender este proceso. La primera etapa que hemos tenido es todo el tema de una revisión, investigación conceptual y legal, ¿verdad? ¿Por qué legal? Porque realmente este instrumento no puede ser un instrumento alejado de lo que es la política de desarrollo profesional. Tiene que estar inmerso y tiene que estar completamente integrado. Comenzamos a revisar y a indagar, porque realmente nosotros al interno como hondureños no tenemos esa experiencia, ¿verdad? Y hemos estado trabajando también en conjunto con las instituciones de formación inicial. Entonces comenzamos a indagar y revisamos lo que había hecho Perú, lo que ha hecho Chile, lo que también ha estado trabajando Panamá, Costa Rica, nada más que él con un marco de cualificaciones. Y todas estas experiencias que hemos encontrado documental han servido de base, ¿verdad? O sea que gracias a todos los que en esta mañana representan a estos países que he mencionado, porque sí, realmente han apoyado, o sea, en esa investigación que hemos tenido documental, nos han dado, todos los documentos que hay nos han dado mayor claridad sobre cómo diseñar este marco de la buena enseñanza. Y también hemos tenido, porque Honduras también tiene muy buenos amigos, expertos internacionales y que han tenido a bien, ¿verdad?, de parte muy propia, ad honorem, a ayudarnos en ciertas dudas que hemos tenido en cuanto a lo que es la fundamentación, ¿verdad?, y lo que es la integración de lo que podrá ser esta herramienta en toda esta política educativa en Honduras. Así que, pues, le quería comentar eso, de que pues nosotros hemos iniciado solas, pero nos hemos documentado y hemos preguntado y hemos indagado. Así también en este momento estamos en la organización de equipos también integrados, o sea, como ya les expliqué, iniciamos trabajando con la universidad de formación inicial de mi país, ¿verdad? Y con los técnicos de la Secretaría. Sí necesitamos apoyo de asistencia técnica de expertos internacionales, ya que en estos países, tanto en Chile, fue dirigido apoyado por la OCDE. Creo que en Perú la UNESCO también apoyó en la formulación de este marco ellos se llaman marco del buen desempeño, ¿verdad? Y en Panamá también se ha trabajado bajo estos apoyos. Entonces nosotros solicitamos ese apoyo internacional. Y yo dije, cuando me hablaron de que puedes participar y contarnos qué estás haciendo, yo dije, pues sí, aquí es el momento en que podemos encontrar otros aliados para que nos puedan ayudar y nos puedan, con sus lecciones aprendidas, también fortalecer lo que va a ser nuestro instrumento del marco para la buena enseñanza. Ahora, tenemos desafíos, claro está, y decisiones que hay que tomar, claro está.
Pues en este momento, como les explicaba, la situación que nos encontramos es un poco compleja, pero porque al final tengo lo que son los recursos financieros. Sí, quiero comentar que esto pues se necesita de recursos financieros, en primer lugar para su validación, luego para su implementación, ¿verdad? Definitivamente, para poder ir con estos procesos necesitamos algunos fondos y que pues veremos, ¿verdad?, cómo se va a manejar todo esto en este tiempo. Sí, importante con este marco de la buena enseñanza que ahorita, como les digo, solo se está con el trabajo de gabinete, pero en ningún momento se debe de quedar en las oficinas. Este marco de la buena enseñanza tiene que ser un proceso participativo donde se pueda escuchar, ¿verdad?, pues las voces tanto del gremio magisterial como de la sociedad civil y que también puedan darnos sus aportes. Ahora, pero esta participación sí tiene que tener sus reglas y procedimientos claros, porque lo que se quiere pues es implementar un marco que va a venir en primer lugar a fortalecer la calidad educativa en el aula de clase, que es lo que deseamos. No es de la noche a la mañana. En los otros países se han tardado hasta 3 años y quizás en Perú nos comentaban que todavía ya está implementado, pero está en ese feedback siempre. No son marcos estables, pero sí son marcos que van a orientar al docente que dice, ¿yo qué puedo hacer? Dice, mi hija es TIC, ¿y cómo las puedo manejar? Y si tengo un teléfono inteligente, pero no conozco de herramientas inteligentes que yo maneje para sacar el mejor provecho y poder llegar hasta donde mis alumnos, ¿verdad?, hasta los lugares más remotos. Entonces, este marco consideramos nosotros va a ser de gran apoyo y para nosotros de gran relevancia. Así que, si bien es cierto, como decimos aquí en Honduras, que entre más oscuro está el anochecer, más temprano viene el amanecer. Así que yo espero, y yo sé que mis colegas, algunas están aquí también escuchando, están participando aquí en esta reunión. Esperamos también tener sus apoyos, sus consejos, su retroalimentación en este trabajo que estamos emprendiendo y ver brillar mañana el sol en Honduras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Berta. Solo destacar un par de elementos de la presentación. Y primero que todo, como lo han señalado los colegas en el chat, mucho ánimo y fuerza precisamente en estos momentos de reconstrucción que va a requerir Honduras. Y probablemente el trabajo, digamos, y el espíritu de solidaridad que sea lo que prime. Destacaría dos cosas. Primero, el marco de la buena enseñanza. Su objetivo es mejorar la calidad y del trabajo que hacen los docentes en el aula. Sin embargo, la labor de desarrollar esto va a ser un proceso complejo precisamente por los problemas que señalaba Ana Berta, problemas de exclusión, abandono escolar, rezago. Vuelven incluso más necesario pensar la manera en que los profesores están desarrollando, profesoras, docentes, maestros están desarrollando su práctica pedagógica. Por cierto, a destacar la vinculación y el uso de los aprendizajes de la experiencia internacional. De nuevo, en los comentarios, muchos colegas decían precisamente y señalaban cuáles han sido esas experiencias que parecen ser exitosas en otros países que pueden ser ocupadas y miradas precisamente por Honduras. Y aquí la pedagogía y la didáctica se ponen al centro de esta experiencia. El manejo de los contenidos curriculares, el manejo, por cierto, de las metodologías de enseñanza. Ya lo decía Gregory en su presentación, digamos, la certificación de los docentes termina siendo, digamos, relevante para mejorar precisamente esos procesos. Probablemente una pregunta que me surge a nivel general y que doy enseguida las palabras es ¿cómo se incorporan los docentes en este proceso de construcción del marco? Pensando en que este tipo de transformaciones, este tipo de reformas, este tipo de proyectos
involucran de manera fundamental a los docentes y precisamente la legitimidad que este tipo de transformaciones tiene en su profesión. Quizás ahí hay una pregunta que habría que mirar y no sé cómo lo está resolviendo en este caso Honduras. Dicho eso, como comentario de la presentación de Ana Berta, lo que quisiera decir y plantear, nos hemos extendido un poquito en el tiempo, quisiera darles a los invitados, a partir de las preguntas que fueron saliendo en el chat, y las fui de alguna manera refraseando, a los tres invitados un tiempo cortito, digamos, de 2-3 minutos, que quisieran, a Gregory inicialmente en el mismo orden, que quisieran destacar como un comentario de cierre, como una reflexión, en el caso que tengan, digamos, después de esta conversación ya completa, de haber visto las distintas presentaciones, algo que quieran señalar. En 2 o 3 minutos, para no extendernos más allá de unos 10-12 minutos. Gregory, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, muchas gracias. Estas presentaciones muy interesantes de Mariel y Ana. Aprendí mucho. No, solo un tema que me surge un poco relacionado con lo que acabas de decir, Dante, que cómo incorporar a los profesores en estos procesos. Y algo que he aprendido mucho de la reforma docente en Perú, como tú mencionaste al principio, el trabajo profesor que hicimos en el banco, un grupo de nosotros sobre donde analizamos las reformas docentes creo que eran 5 países en la región y los distintos componentes. Y bueno, llevamos bastante tiempo trabajando en el tema de políticas docentes y cómo impulsar una carrera docente efectiva, cómo seleccionar, cómo atraer mejores docentes a la profesión, cómo seleccionarlo de una manera más eficaz, cómo asignarlos, cuál es el trabajo, cómo seguir capacitando y formando y actualizándolos. Algo que yo aprendí en ese proceso para los países que están ya pensando en impulsar reformas docentes, 2 cosas quisiera decir. No hay una receta mágica, ¿no? O sea, y voy a decir esto, y no es que no hay una receta mágica, que no hay una forma correcta de hacerlo. Hay distintas formas. O sea, le doy el caso de Chile y Perú, por ejemplo, que Dante, tú conoces muy bien probablemente Chile, pero son 2 enfoques muy diferentes. Y yo creo que tienen ventajas y desventajas. En el caso de Chile, enfoco mucho en la parte de la formación docente, en cómo subir los estándares de la formación docente. Tienen ahora mayores exigencias para entrar en programas de pedagogía. Ha sido un proceso largo, como bien sabes tú, que, bueno, primero tenían acreditación obligatoria para las carreras docentes, luego, ahora con la nueva carrera docente han ido subiendo los estándares para entrar los programas de pedagogía y van a ir aumentando en el tiempo, por ejemplo, en la prueba de admisión universitaria, PSU en Chile. Pero el foco ha sido mucho en, bueno, cómo subir los estándares, cómo atraer mejores candidatos, subir los estándares de los programas de formación docente. En Perú el foco fue totalmente distinto. Fue, bueno, nosotros conversando bastante con Perú, no hay una acreditación muy rigurosa, muy heterogénea la calidad de los programas de formación docente. Ellos enfocan mucho más en la entrada de nuevos docentes. ¿Cómo van a entrar en la formación docente que tengan? Y luego nosotros vamos a tener un filtro muy riguroso en la entrada y luego vamos a seguir evaluando. Pero, por ejemplo, hoy en día menos de 10% de los docentes que aplican a ser profesor permanente pasan la prueba. Solo 10, incluso a veces 7, 6%, muy pocos. Tienen concursos todos los años, pero tienen una prueba y fijaron un estándar muy riguroso para la entrada. Entonces, el foco de ellos fue la entrada. Quiero mencionar eso porque creo que el caso de Perú es bien interesante, porque yo he escuchado, conversando con otros países, que, bueno, hay preocupación que los profesores no van a querer tener evaluaciones muy rigurosas de selección de docentes. Quizás algunos sindicatos van a oponer. En Perú pasó un poco el contrario, ¿no? O sea, claro, había ciertos temas con los sindicatos, etcétera. Pero según la experiencia que yo he aprendido de mis colegas en
en el Ministerio de Educación en Perú, que los profesores valoraban mucho introducir este proceso riguroso de selección. ¿Era más difícil para ellos entrar? Sí. ¿Tenían que preparar más para la prueba? Sí. Pero no tenían que entrar en un proceso poco transparente para lograr conseguir una vacante, para poder ser profesor contratado o profesor titular. Antes implicaba para ellos entrar en un proceso difícil y no muy transparente, y no muy, a veces corrupto, incluso nos decían en el caso de Perú hace muchos años. Entonces los profesores, aunque implicaba para ellos preparar más para pasar la prueba, para entrar a la profesión, era más difícil, valoraban esta porque por lo menos había una regla, era transparente, era objetivo, era más centralizado, por cierto, quitaba el poder que tenían las autoridades locales y las escuelas para tomar la decisión y seleccionar quiénes entran o no. Era una regla más central, pero los profesores valoraban eso. Entonces, pero en un país como Chile, muy difícil que hagan una prueba de selección centralizada para determinar quiénes entran a la profesión o no. Entonces, el foco fue en términos políticos, en términos de que Chile tiene una descentralización en los sostenedores mucho más fuerte, etc. Entonces, la historia de Chile, el foco de Chile fue mucho más en la formación docente. Entonces, me parece interesante ese tipo de experiencia para otros países que pueden ver distintas estrategias, distintos focos que podrían explorar y no siempre asumir que los profesores van a estar en contra de una evaluación rigurosa también, ¿no? O sea, o una selección más rigurosa o más objetivo o una prueba. Porque a veces uno anticipa eso, pero no están así porque prefieren esto que un proceso que es menos transparente. Solo digo como comentario de lo que he escuchado que puede ser útil. Perfecto, muchas gracias, Gregory. Yo creo que esa perspectiva comparada para los países, en este caso Honduras, que está desarrollando creando su marco, yo creo que es precisamente de mucho valor, digamos. Quiero darle la palabra a Mariel. Seguramente tienes algunos comentarios a partir de lo que ha dicho Gregory y lo que ha dicho Ana Berta, desde la experiencia más bien del proyecto que están desarrollando. En 2-3 minutos, sí. Sí, muchísimas gracias, Santi. Nada más, también desde los chats, porque la verdad es que el diálogo en el chat está muy bueno, está bastante interesante, y que creo que justamente tejer redes de otros proyectos similares que se han implementado en otras regiones de América Latina, y poder generar este trabajo colaborativo, creo que nos ayudaría a ese sueño, ¿no? Porque finalmente también es la posibilidad que nos da este espacio para poder compartirnos. Por ejemplo, ya decían por allá República Dominicana o pruebas en otros países que tienen, que sería buenísimo conocerlos, ¿no? Y que muchas veces necesitamos esta apertura de espacios de diálogo, ¿no? Y de trabajo colaborativo. Creo que me voy con eso, necesitamos apostar por más espacios y por espacios para escuchar a más maestros y maestras, a más gente que está trabajando en proyectos de formación inicial y de formación continua, y ir compartiéndonos esas prácticas, ¿no? Listo. Buenísimo, muchas gracias, Mariel. Este espacio, bueno, la comunidad coincide de líderes y del proyecto junto con el BID precisamente, buscan llenar, digamos, o ofrecer ese espacio. Y por último tenemos, digamos, por último digo, porque en mi participación, después va a cerrar Mar. Ana Berta, 2-3 minutos, comentarios. Bueno, sí, no, muchísimas gracias. Realmente los aportes que han estado dando a través del chat y como también con los colegas acá, gracias, porque esto para nosotros es muy rica estas recomendaciones, esta información, así que la vamos a poner en práctica. Luego había una duda ahí, ¿cómo vamos a hacer para que los docentes puedan tener también dentro de este proceso de construcción una participación ¿verdad? Activa? Y nosotros consideramos en el equipo de desarrollo profesional docente que los docentes tienen que tener la palabra. Y
es por eso que les explicaba que estamos en ese proceso de diseño de estrategias y también de lecciones aprendidas, conocer de lecciones aprendidas de estos países que han recorrido un camino para ver cómo se maneja este tema, porque en nuestro país es un poco complejo. Nosotros tenemos, bueno, gremios, pero bueno, no solamente es un gremio, son 16 gremios, y también que tenemos que ponernos de común acuerdo, yo creo, pero que todos van a estar interesados. Yo pienso que en este momento todos, el sistema en sí, el magisterial, está muy interesado, muy comprometido con Honduras, y nos vamos a agarrar de la mano y a seguir adelante, y que tiene que ser un proceso de mucho consenso y muy participativo, ¿verdad? Para que pueda tener esa legitimidad y validez, y que pueda ser, como dices, empoderarse el docente de aula del mismo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y bueno, suerte para todos también, y gracias por todos los que se han solidarizado también a través del chat por el problema que hemos tenido. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana Berta. Yo, por lo menos, ha sido para mí un agrado moderar esta conversación, escuchar las presentaciones de Gregory, Maribel y Ana Berta, así que dejo hasta aquí. Muchas gracias por la invitación. Me sumé a última hora, digamos, por la emergencia, pero ha sido un gusto escucharlos y aprender de las experiencias que están desarrollando. Mar, entiendo que tú haces Así es, muy rápidamente, bueno, que agradecerles a Dante, a Gregory, a Mariela, a Ana Berta por su participación, evidentemente a todos los que han participado de este espacio, los que nos han seguido a través del canal de YouTube, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo y a todo el equipo de Suma a cargo de esta iniciativa tan importante para seguir repensando el ecosistema educativo en nuestra región. Durante los próximos días, esta transmisión estará disponible en nuestro canal de YouTube de Suma y en el blog de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Los invitamos a seguir todos los canales de comunicación, tanto de la división, en Twitter, @biteducación, en Suma estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahí les abrimos la invitación. También quisiéramos aprovechar muy rápidamente para invitarlos a lo siguiente. Había muchas preguntas sobre dónde acceder al contenido que tanto Gregory como las otras iniciativas nos estaban presentando. Entonces los invitamos a que entren a la plataforma co-medioincide.org, por favor, ahí perfecto. Estos son los pasos para acceder a esta plataforma virtual, en donde lo primero es ir a la dirección web que les mostramos, el segundo es gestionar su registro, pueden hacerlo a través de LinkedIn, Google o ingresar su mail. También pueden ir a una sección que se llama Líderes en Educación, en donde vamos a tener un grupo más cerrado para seguir con estas conversaciones que se van planteando, y ahí ustedes nos piden acceso a alguno de los dos administradores que estamos. Van a tener contenido de todo tipo, van a poder tener la posibilidad de conocer a más de 250 instituciones que ya están inscritas, van a poder escuchar podcasts, entrevistas en vivo, conocer bastante el panorama que está en nuestra región sobre educación. También los queremos invitar, justo retomando todo este interés que tienen de seguir con la conversación, de entrar en conversación más directa con las personas. Mañana tendremos, mañana viernes 20 de noviembre a las 11 horas Chile, tendremos algo que llamamos Punto de Encuentro. Es un espacio de networking que no durará más de 20 minutos, será a través de Zoom. Aquellos que estén interesados, vamos a hacerles llegar ese link en donde ustedes pueden estar 5, 10, 15 minutos, y el objetivo principal es intercambiar contactos, plantear una perspectiva, un punto de conversación, encontrarse, y la idea es generar una agenda colaborativa en ese momento, así que todos invitados. La tercera y última invitación es: tendremos el día jueves 3 de diciembre nuestra tercera sesión de este ciclo de tutorías colaborativas, en donde estaremos hablando de un tema súper pertinente en estos momentos, y es cómo financiamos la educación y el panorama que nos deja el COVID-19. Tendremos expertos invitados como Emiliana Vegas, Senior Fellow y codirectora del Brookings Institution. Tendremos a Javier González, director de Suma, miembro asesor, miembro del Consejo Asesor Internacional de la UNESCO y profesor afiliado del
Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Cambridge, y tendremos a la doctora Montserrat Kremer, ministra de Educación de Ecuador, que nos estará contando la experiencia de Ecuador en este nuevo momento, en esta urgencia que estamos viviendo. Otra vez, muchísimas gracias por compartir en este espacio. Quedan todos invitados a sumarse a la plataforma, a participar mañana del punto de encuentro a través de Zoom, 20 minutos no más, 15 incluso, y que se inscriban a nuestra tercera sesión sobre financiamiento en educación. Bueno, les agradecemos y hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias desde Perú. Gracias. Gracias. Gracias a todos, estuvo genial. Muchísimas gracias desde Guatemala. Saludos a todos, que estén bien. Muchas gracias desde Chiclayo, Perú. Que pasen bien. Gracias. Desde República Dominicana. Gracias. Gracias desde Costa Rica, Rafael Valle. Desde El Salvador, gracias a todos, que estén bien. Gracias, Ana López, desde Perú. Desde Paraguay, muchas gracias. Buen fin de día, de jornada. Desde Honduras, Ingrid Rosalpina Domínguez. Gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias desde México, María Eugenia Acevedo. Aprendí muchísimo. Muchas gracias desde Honduras. Buenísimo.